Evangelio. Y dice que se los va a llevar a los hermanos que están en Roma. Le va a anunciar el Evangelio a los hermanos que están en Roma. Hermanos amados, escúcheme. Es buena esta revisión de Romanos. Y aunque yo dije que a lo mejor usted dice, bueno, ya lo sé todo, pero yo siento por el Espíritu Santo del Señor que tengo que revisar otra vez Romanos y el Evangelio, porque siento del Señor que así como Pablo iba a ir hasta Roma a revisar el Evangelio con ellos y hacer un viaje para que ellos fueran afirmados, confirmados en el Evangelio, así esta iglesia tiene que ser confirmada en el Evangelio de Jesucristo. Lo siento del Señor, lo siento bien del Señor. Y entonces, esta epístola a los romanos es la que le da la luz, la iluminación del Espíritu para afirmar a la gente en el Evangelio. Y el apóstol Pablo dice, estoy preparado para hacerlo, estoy listo para hacerlo. Quiero compartirles algo que no lo he compartido en las otras celebraciones, pero fíjense que esta semana que estuve en Panamá, estuve en una parte de la costa de Panamá, nos fuimos a un lugar de retiro y cerramos celulares, cerramos toda comunicación y nos metimos con la palabra. Y me fui el domingo, regresé el viernes en la noche, antenoche. Y una de las cosas que pude, que dijera, experimentar entre muchas cosas, ¿verdad? Los que expusieron la palabra eran hombres que realmente en el Señor Dios los ha levantado para exponer la palabra de una manera muy especial. Para mí fue un privilegio estar ahí con ellos. Pero estar pronto, estar preparado, significa que quizás yo tengo que hacer algún tipo de sacrificio para estar preparado, para estar listo, para estar siempre presto a darle el Evangelio, a dar la buena nueva. Mientras estábamos en este tiempo de retiro, de estudio de la palabra, algunos pues platicando decían, bueno, lo que estudiamos fue la primera epístola al apóstol Pedro, ese fue el estudio, primera de Pedro, una epístola tremenda, ¿no? De edificación grande a nuestra vida. Y se hablaba del sufrimiento, de cómo sufrimos, y de cómo Pedro hablaba del sufrimiento y la aborda, y que el sufrimiento ahora en día ya como que se le quiere quitar, ya no es del cristiano. Y un hermano decía, yo por un rato casi mi mensaje podía haber sido llamado, pare de sufrir, porque ahora parar de sufrir es la manera de quedar bien con todo el mundo, pare de sufrir. Pero Pedro no dice eso. Pedro lo que dice es que el sufrimiento tenemos que saberlo llevar a Cristo y saber cómo digerir el sufrimiento en nuestra vida espiritual, para saber cómo nosotros vamos a ser sacados como oro. El sufrimiento no es de huir de él, es de pasar por el horno, es de ir al sufrimiento no porque yo lo busque, sino porque Dios así lo quiera. Si alguno tiene que sufrir por la voluntad de Dios, que glorifique al Señor y que sepa que Dios va a hacer una obra gloriosa en él. Que sepa que lo va a sacar como oro puro. Aún el oro material se pasa por fuego. Bueno, pues Dios va a sacar algo precioso de nuestras vidas si es que estamos sufriendo. Por lo tanto, el apóstol Pablo le tocó sufrir para llegar hasta Roma. Le tocó sufrir para llegar hasta ahí. Casi muere en el camino. Tuvo que pasar por diferentes experiencias hasta que llegó a Roma. Y cuando llegó a Roma no fue recibido por los judíos, ¿no? Como él esperaba. Los hermanos salieron a recibirle gozosos, pero los judíos lo rechazaron. Sufrimiento, lo cual quiere decir que estar preparado a veces es estar listo para sufrir. Y Pablo dice otra expresión, quiero pasar a la letra B, dice, no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No se avergüenza. La gran pregunta es que Pablo había tenido la tentación de avergonzarse. Creo que sí. Yo no sé si alguna vez cayó, pero Pablo de alguna manera tuvo la tentación de avergonzarse del Evangelio. Avergonzarse del Evangelio. Y por eso lo escribe.
No me avergüenzo del Evangelio. Pero ¿y por qué se iba a avergonzar el apóstol Pablo? Por supuesto que habían razones muy válidas. Iba a ir a predicar a un Jesús de Nazaret, un carpintero que dicen que murió y resucitó, a Roma, donde estaban los filósofos, la gente más importante, lo mejor del pensamiento a nivel de todo el imperio. Y Pablo iba a predicarles de ese hombre que había ya en Palestina una pequeña sección del imperio. Y esto podía dar vergüenza. Me pregunto si nosotros no nos hemos avergonzado a veces del Evangelio. Jesucristo mismo lo dijo: si alguno se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Si alguno me confiesa delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Y hermanos amados, qué hermoso cuando alguien, y qué honor cuando la Asamblea Legislativa le da el título a alguien de ser hijo meritísimo del Salvador. ¡Qué honor! Pero no hay honor más grande que Jesucristo confiese a su Hijo delante del Padre y de los ángeles cuando Él regrese. Ese es el más grande honor meritorio